va a estar, y se excavaron 10 sitios. Y se tienen que excavar, se tienen que sacar de ahí las urnas, porque la presa se va a construir. O sea, no era una discusión de que si se encontraba algo iba a detener la presa. Simplemente si se encontraba algún vestigio o algún artefacto o algo, se tenía que sacar porque pues iba a quedar inundado. Entonces es un proyecto de salvamento. 6 de los 59 sitios ya había 6 afectados directamente por la construcción de la cortina de la presa y diques. Y bueno, también iban a ser afectados por el área de inundación y traslado del pueblo. Entonces no todos los sitios que se encontraron tienen que ser excavados rápidamente, solo aquellos que bueno, van a ser afectados por o la obra o la zona de inundación. Y este es el sitio que se está estudiando con ellos, en el que yo soy parte del trabajo, que es el sitio de los tamarindos. Entonces aquí está el pueblito que ya no va a estar aquí, y pues aquí estaría toda la zona de la presa nueva. Como pueden ver, bueno, está en Michoacán y aquí en la frontera. Esa zona, entonces, pues se hizo la excavación y pues se encontró que estas urnas estaban ahí. Y las urnas, ahorita las voy a presentar, pues tienen problemas muy complicados de resolver a los especialistas en la excavación. Porque lamentablemente la tecnología que ellos tienen para excavar pues sigue siendo la tecnología que usaban hace muchos años. Es un cepillo, palitas pequeñas, y con eso van excavando y van encontrando piezas arqueológicas. El problema de un lugar funerario, o lo que ellos me lo que tuve que estudiar yo leyendo algunos libros, es que no solo las piezas por sí mismas importan. No solo importa qué huesos encuentres o qué piezas metálicas encuentres. Para los antropólogos del hospital, obviamente lo que les interesaban son los restos óseos. Para los arqueólogos lo que les interesaban eran los restos óseos más las piezas metálicas. Pero también importa el contexto. En otras palabras, es la distribución de estas piezas dentro de la urna funeraria. Importa si un hueso estaba arriba de una pieza de metal, importa si las piezas de metal estaban distribuidas a lo largo de todo el entierro o solo en alguna zona en específico. Según me platicaron ellos, y este es un cronograma de más o menos el tiempo en que ellos... Bueno, esta es la cronología para el Balsas Medio de Michoacán, es todas las fases, y cada una de esas fases, según lo que yo he estado estudiando y lo que ellos me han explicado, pues tiene ciertas características de qué tipo de piezas construye la población, en qué forma hacen sus entierros, qué tipo de prácticas funerarias tienen. Y la que nosotros estamos estudiando, pues es la fase... según creo, serían los tamarindos, es donde estarían este entierro. Y este es el entierro que encontraron, esta es la excavación. Como les digo, aquí ya cuando nos contactaron, pues aquí muchos hubiéramos querido ir a levantar con láser toda la excavación y tener un mejor registro de las posiciones o estas cosas, pero como les digo, esta excavación se encontró por la construcción de la presa. Cuando las encontraron, las excavaron y las sacaron de la zona, no se podían quedar ahí. Y entonces, esto es lo que encuentran, son las urnas funerarias. O sea, cada una de estas urnas pequeñas que ven aquí es un entierro. Y alrededor donde estaban las urnas se encontraron algunas ya rotas, donde se percataron de que había piezas, como cascabeles de cobre, anillos pequeños, que son anillos o para el pie, o bueno, son brazaletes. Y el objetivo es tomar estas urnas y trasladarlas a uno de sus laboratorios, y es donde ellos hacen lo que ellos llaman la microexcavación. Esta sería la excavación de la zona, y en su laboratorio, cada urna, ellos la intentan excavar, que es este proceso de aquí. Tienen la urna, y la empiezan a excavar, y empiezan a hacer un registro de todos los fragmentos óseos que encuentran, de todas las piezas metálicas, aquí pueden ver uno de los aros, hasta que terminan de excavar por completo la urna. Y entonces tienen un registro de todas las piezas que están dentro de la urna. Pero este es un problema muy grave para ellos en cuanto a la preservación. Al momento de que tú excavas esa urna, pues ya no la preservaste. Sí tienes acceso a todas las piezas, pero esa urna, uno de sus objetivos es de que esa urna se mantuviera en el estado en que fue encontrada. Y entonces ese es el problema a resolver, cómo estudiar esa urna sin excavarla. El otro problema de estas urnas es que tienen una cantidad de osamenta y de piezas metálicas que es imposible para ellos hacer un registro adecuado conforme van excavando y mantener la posición en 3 dimensiones de cada pieza que van excavando. El mismo proceso de excavar les dificulta llevar este registro.
Entonces ahí es cuando la antropóloga que era parte del proyecto, otro colega del hospital le recomienda que puedan hablar conmigo para lo de imagenología. Al principio querían hacer rayos X, yo les dije que rayos X no iba a servir de nada, porque lo más importante era mantener el contexto en 3 dimensiones, entonces se sugirió hacer tomografía. En ese momento de la tomografía yo les propuse las 2 opciones que había, el darles el servicio en el CKD, contacté a Leopoldo y a Alberto y decir, bueno, vengan al CKD, aquí se pueden escanear en el micro CT y se tendrían las urnas. El INAH decidió no hacerlo así. Ellos contactaron un hospital, ellos hicieron el negocio de cuánto les iba a costar, ellos decidieron pues cuál era lo que querían escanear y se escanearon realmente estas urnas en un CT clínico. La diferencia entre el CT así a grandes rasgos clínico industrial es que bueno, el que tenemos aquí tiene una mucho mayor resolución espacial. Esto es dado a que la dosis que pueden recibir las piezas a nivel industrial pues no importa, o sea, pues estamos estudiando cosas no biológicas. Y que lo que gira es la mesa donde está el objeto. Entonces así es más o menos como funciona el que tenemos aquí. Se pone el objeto de interés y es una mesa giratoria la que va haciendo todos los ángulos para todas las proyecciones. En los CTs clínicos obviamente no tenemos eso porque ahí ponemos humanos. Entonces pues no es como para darles un paseo a los humanos cuando están ahí. Entonces en los CTs clínicos es una mesa que va introduciendo el objeto de interés y el emisor y el detector van girando alrededor y van obteniendo la tomografía helicoidal del cuerpo. Y pues nos dan este tipo de imágenes, que son las imágenes tomográficas de una de las urnas. Estas imágenes tomográficas son de menor resolución, pero el costo y el tiempo que es de adquisición son mucho más rápidos los CT clínicos que los industriales, por cómo funciona y la resolución a la que trabaja. Después de esto, ya se decidió, esto ya se publicó y se decidió que la siguiente fase del proyecto se va a hacer parte en un micro CT y parte en CTs clínicos y te les platico por qué cambió un poco los proyectos. Lamentablemente el proyecto que metimos al CONACYT lo metimos y el INAH, al igual que lo mismo que les pasó a los alumnos que metieron un proyecto que las cartas que enviaron ya en el formato del año anterior, el INAH también tenía las cartas del año anterior, entonces pues nos dijeron gracias por participar, pero bueno, el proyecto a todos nos han dicho que está bonito, entonces esperemos el siguiente año. Entonces yo voy a este scan, yo reviso que se escaneen bien las urnas, ya se tiene todo el trabajo escaneado, se escanean las 8 urnas. Es un poco complicado traer las urnas porque tienen que estar custodiadas, entonces hay que pillar a los militares, creo que los militares son los que se encargan de trasladarlas y las trasladan al Museo de Antropología de aquí del DF y luego el traslado del museo a los hospitales o a las clínicas de adquisición pues también es un poco complicado, pero al final se arregló todo, se hizo todo y se tienen todas las urnas. Estas son las 8 urnas que se eligieron. También aquí es donde se cambió un poco el estudio y la propuesta es que para el resto de las urnas y estas mismas, los CTs clínicos, que ahora el Hospital de México al ver que tenemos las publicaciones y todo, ofreció darnos todos los escaneos gratis dentro del hospital para la parte clínica, se usarán para elegir qué urnas vale la pena escanear en el micro CT. La resolución es menor, pero es suficiente para el algoritmo que yo hice para detectar los huesos y las cosas de metal. Y donde existan cosas de interés, se traerá aquí al UNAM y aquí serán más estudios de esas urnas. Porque son 48 urnas y entonces el costo de hacerlas todas pues sería un poco alto. Entonces, ahorita, lo clínico se usará para decidir cuáles llegan aquí al UNAM. Y bueno, ya nada más como un resumen de cómo se inicia el estudio de estas urnas. Pues entonces, ahora, cuando tenemos el estudio de tomografía, tenemos algo que llamamos voxeles nosotros, que es, en un espacio de 3 dimensiones, para cada punto a la resolución del tomógrafo, sabemos sus propiedades de intensidad de esa pieza. Y esas propiedades de intensidad están relacionadas con las propiedades de densidad del objeto. Entonces podemos distinguir entre metales, hueso, cerámica y suelo, porque estamos hablando de de objetos con diferentes densidades. Lamentablemente no podemos decir la densidad tal cual que la intensidad nos está diciendo, porque los CTs clínicos están calibrados para los humanos. Entonces la intensidad que te da un CT clínico está relacionada con densidades del tejido biológico. Y pues estos objetos pues están fuera de esos parámetros, entonces solo nos sirven para saber que si tienen intensidades diferentes, tienen densidades diferentes, y podemos iniciar nuestra clasificación. Otro problema que tienen los CTs clínicos que no tendría el CT industrial es que el rango dinámico al que trabajan también está relacionado con los humanos. Tenemos la fortuna de que los objetos metálicos con los que ellos trabajaban eran cobre.
que no es muy denso. Cualquier objeto de metal más denso que hubiéramos encontrado dentro de las urnas hubiera echado a perder el escaneo en los CT screen. Porque el rango dinámico de trabajo, volvemos a lo mismo, tiene que ver con los humanos, no con este tipo de artefactos. Y entonces el trabajo que yo hice inicialmente y lo que se publicó ahorita ya como resultados es etiquetar las piezas de que hay en cada urna y hacer una estadística de las 8 urnas que tenemos, utilizando la textura, que son las propiedades de intensidad. Entonces aquí les muestro uno de los problemas que por lo general la gente que trabaja con CT tiene. Este es un cascabel de metal y este es otro cascabel de metal. Esta es la frontera de la urna y este es el suelo donde está todo embebido. Y aquí también hay muchos huesos. Estos cascabeles de metal producen artefactos en el tumor, que son estas líneas blancas que ven así. Esas líneas blancas obviamente son un problema para la segmentación de la información de interés para nosotros. Entonces, pues el primer algoritmo es hacer un algoritmo que utilice la textura original haciendo diferentes filtrados para que con un sistema de entrenamiento de lógica difusa la computadora aprenda y entonces, si así, nos segmente las piezas por lo que queremos. Y entonces ahora ya pueden ver que la computadora etiquetó la vasija, la frontera de la vasija en rojo porque está diciendo esto es cerámica. Las piezas de metal las pone en blanco porque dice, bueno, eso es metal. Los huesos más o menos los catalogamos como amarillos y dijimos todo eso son huesos. El suelo es el marrón, bueno, el café. Y todo esto se hace con un algoritmo, una adaptación que tenemos nosotros de Fuzzy-Simins, que es un algoritmo de lógica difusa que clasifica a dónde pertenece un voxel dependiendo de sus propiedades de intensidad y de su vecindad, la propiedad de lo que lo rodea. En otras palabras, un voxel por sí mismo que se parezca mucho a un metal, pero esté sólido, rodeado de puro hueso, a veces lo descartamos como que sea de metal. Obviamente estos sistemas no son 100% seguros de clasificar bien, tenemos una eficiencia, pero para este problema, pues, el sistemita funcionó bastante bien. Y ahora sí ya tenemos las urnas y cada piececita de la urna clasificada en 3 dimensiones y separada del resto del contexto. ¿Cuál es la ventaja de estudiar esto de esta forma virtual? Que yo puedo decirles dónde está cada hueso con respecto a sus vecinos. Yo puedo decirles dónde está cada cascabel con respecto a sus vecinos. Y de ahí sí se encontraron algunos detalles de esta forma de estudiarlo. Si yo ya segmenté todos los objetos por intensidad, ya los puedo yo agarrar un algoritmo de reconstrucción y reconstruir los objetos en 3 dimensiones. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que en la urna donde haya más cascabeles, todos los cascabeles estaban por encima de una cama de huesos. O sea, había un montón de huesos triturados y hasta arriba están todos los cascabeles. Eso indica que tal vez durante el entierro, primero depositaban los huesos y la ceniza y después hacían el depósito de los objetos de metal. En donde encontramos el metal hasta abajo, que sería en esta de las urnas, hasta aquí, hasta abajo estaban unos aros de metal, no encontramos casi osamentas. Entonces, el problema grave que nos enfrentamos con solo 8 de las 48 urnas es que son muy diferentes unas de otras. Parece que... Perdón, pero o sea, yo entiendo que antiguamente pues, se entierran el cuerpo completo, está el cráneo, las costillas, pero... Esto se hace cuenta que la gente fallecía, los ponían en una pira crematoria, los quemaban, mientras les sigo platicando, y luego los trituraban. Y entonces ponían cenizas y huesitos triturados en la urna, más objetos de metal. ¿Qué objetos de metal ponían? Según la cultura puede depender de muchas cosas. Puede ser solo líderes culturales, líderes políticos, líderes guerreros. Entonces es muy difícil, y más para alguien que no es del área, poderles decir por qué en unas hay metales y por qué en otras no hay metales. Ellos mismos me dijeron que la única forma de hacer un estudio más comprensivo de esta problemática es estudiar todas las urnas. Es el proyecto que ahorita se está tratando de llevar a cabo. Otro de los problemas que sí hay es que a veces tenemos incertidumbres. Por ejemplo, estos son un montón de anillos que están hasta abajo de la urna. Esos anillos, muy probablemente, porque así encontraron otros, están fusionados. En otras palabras, con el paso del tiempo, el agua y el medio ambiente, pues el cobre del que están hechos, pues los anillos ya no son un anillo por separado cada uno. En 3D, matemáticamente, obviamente podemos contarlos. Yo les puedo decir cuántos anillos son los que forman esta agrupación. Pero tenemos otros casos donde también salen estos todos unidos, pero no estamos seguros si este cascabel está fusionado a este anillo o solo el algoritmo los ve como fusionados. Y si no se excava esto, realmente va a ser muy difícil de saber. Pero aquí también es por eso que se propone el uso del tomógrafo industrial del CCARET, porque tiene una mayor resolución y algunas de las ambigüedades que estamos viendo nos las permitiría resolver.
Y bueno, se encontró que más o menos esto era la cantidad de objetos que hay por urna. Lo que más hay, pues a fin de cuentas son huesos. Hay 514 o 900, en una hay 1129 pedacitos, en otra hay 2555 pedacitos de huesos. Y eso es el problema que ellos tenían para la excavación. Lo que ellos quieren es saber cada uno de esos huesitos dónde está, cuántos hay y qué forma tienen. Y al momento de excavar son tantos los huesitos que es muy difícil. Es increíble lo que ellos pueden reconstruir, porque el otro día yo vi cómo tenían algo así totalmente pulverizado y al mes que regresé ya tenían una calavera reconstruida de esas piedecitas, ¿no? Es gente muy buena para trabajar, pero el problema de ellos es que no importa que puedan sacar todo y reconstruirlo, el momento que lo sacan ellos pierden el contexto. Y eso les causa muchos problemas en cuanto a discusiones éticas de su ciencia, de la preservación de estos vestigios para futuras generaciones. Porque esa es la problemática de estos objetos. Si yo los excavo hoy, con la tecnología que tengo hoy, tal vez estoy encontrando menos información en esos vestigios que si me esperara unos 10 años a la tecnología que pudiera tener accesible para hacer la excavación. Pero ese es el cuento de nunca acabar. Entonces ahí encontraban huesos, metal y cerámicas. Y el otro es metal. Metales amorfos, porque como los queman con sus objetos de metal, hay goteo de esta. Y entonces encontramos algunas piedras que muy probablemente no sean minerales de la zona, porque sí están como escurridas o sea, son como pequeños gotitas de metal que encontramos. Pero son tan amorfas que el sistema no las puede clasificar como nada. Se las dimos a ellos y ellos también dicen, no, pues es que nosotros podemos decir que esto es un cascabel, esto es un aro, pero esto no sabemos qué es. Y esa es la otra parte del proyecto. Entonces, esos amorfos pues son todo lo que no encontramos. Una forma visual de ver el contexto y las diferencias pues es esto. Aquí yo, mientras más hacia amarillo es que tantos objetos hay, y esto es densidad hacia abajo. Como pueden ver, cada urna tiene una cantidad diferente de objetos a densidades diferentes. Por lo tanto, las urnas no son una forma en que siempre enterraban a todos de la misma manera. Si llegan a ciertos periodos, por ejemplo, de nuestra cultura católica, pues bueno, tendríamos que, pues a la gente se le enterraba en un cajón de madera y se le llevaba al cementerio y se le ponía una lápida y una cruz. Y entonces, aunque hay variaciones, sí hay ciertas similitudes que nos pueden hablar de un comportamiento social o de la población. Estas de aquí varían tanto que no sabemos por qué en unas ponían más huesos que en otras, o por qué en unas sí ponían objetos de metal, o por qué la cantidad de huesos variaba mucho. Ahorita lo que los antropólogos están estudiando es si los huesos pertenecen a niños, porque existe la sospecha ya de que los huesos, por el tamaño y el desarrollo, lo que ellos ven de datos o de las piezas más completas pueden tratar de determinar si son, de qué edad tenían. Y la otra estudio importante que se está haciendo junto con, no me acuerdo si en la Universidad de Harvard o no sé quiénes lo están haciendo, que son los que lo pueden hacer, se mandaron unos dientes para estudiar el ADN que pueda estar en ellos, para tratar de decir qué edad tenían la persona de esa urna. Aquí si quieren les enseño una imagen más grande del contexto funerario. Entonces esto es lo que ellos querían de mí. Yo les diera esto así para poderlo manipular. Y esto es a lo que ellos le llaman el contexto funerario, que es la colección de las piezas adentro de cada urna, su distribución y los espacios que hay entre ellos. Entonces pueden ver la urna que les decía, estos son los cascabeles de metal, este de aquí, 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 y este de acá, es otro, y aquí uno abajo. Casi todos los objetos, todos los cascabeles están por encima de los huesos. Y ahí también se va a contactar a gente de geología para ver el transporte de los objetos por flujo de agua, porque obviamente estaban enterrados, entonces el agua pudo haber modificado el contexto en el que se enterraron. Ahorita lo que ellos no sospechan mucho del agua, porque los cascabeles que son más pesados están por encima de huesos, pero también hay cúmulos de tierra entre los huesos y los cascabeles, no es como si estuvieran todo muy comprimido, entonces no pareciera que viajaran, si hubiera mucho transporte de objetos por razones de agua. Pero ahí, bueno, se contactarán a gente que estudia eso para averiguar qué hay de esto. Y bueno, ya como tenemos todas las piezas en 3D, pues lo que sigue de mi área y lo que yo también, junto con que era lo que yo hacía con el doctor Márquez cuando estaba aquí en la maestría, pues estudios de forma y morfología. Estudios matemáticos para hacer fórmulas matemáticas para describir a los huesos. Y tratar de ver si en morfología se parecen los contextos. Y pues no, perdón, se ve un poquito pequeña. Esta es la superficie diaria de los objetos que están dentro de las urnas y esto es el volumen. Al revés, volumen y superficie.
Y entonces pues son muy diferentes cada uno de los contextos, tienen piezas diferentes y comportamientos morfológicos diferentes. Si quieres enseño esta que es la más clara. Uno de los estudios que hicimos pues es ver el número de huesos que había y el volumen total de los huesos que había en cada uno. Y en casi todas unas el comportamiento es lineal. Mientras más piezas de hueso hay, pues va incrementando el volumen. Solo en una de ellas no se comporta así, que es la RT14, y es donde encontramos pedazos de huesos más grandes. Entonces, por alguna razón, cuando trituraron esos huesos, los trituraron de una forma menos... Entonces, bueno, dejaron piezas más grandes a triturar. ¿Por qué? Bueno, pero para ellos es muy buena noticia, porque esa urna, para los antropólogos, es la que dicen, levantaron la mano y dicen, ah, esa es la urna que yo quisiera excavar. Porque ahí es donde van a encontrar los restos óseos más grandes y que es más fácil para ellos estudiar. Entonces, los resultados obtenidos de la excavación, por ejemplo, estos son los cascabeles. Estos cascabeles son muy importantes, y otra cosa que aprendí cuando estuve trabajando con ellos, porque conforme vamos cambiando el periodo, va pasando el tiempo, la forma que tienen los cascabeles va cambiando. Entonces ahí me sorprendió que ellos, con una imagen 3D muy bonita que les di, pudieron decir, ah, ese cascabel es de este periodo y este tipo. Y tenían muchos ahí, dijeron, sacaban uno igual, y dijeron, mira, este es el cascabel que está dentro de él. Es la misma fabricación, mismo método, mismo todo. Y entonces, para ellos también es muy importante porque ahora sí pueden usar métodos virtuales para ayudarles a fichar lo que están viendo dentro del azul, sin excavar. ¿Y saben qué metal usaban? Sí, cobre, porque sí tienen cascabelitos. Ahorita les enseño cómo se ven por fuera. Estos de aquí son los anillos, que también hay varios. Y este fue muy raro de encontrar. Esta es otra de las cosas que ellos dicen que a lo mejor hubieran perdido si no es por el sistemita. Dicen que posiblemente es una nariguera. Es una pieza chiquitita. Pero el sistema la clasificó como tal y encontró que tenía una forma y entonces me la mostró y yo se las mandé a ellos, miren qué es esto. Y entonces ellos ya la estudiaron y dijeron, entonces a ellos realmente les entrego con métrica todo para que puedan hacer la estimación. Y bueno, me regresaron, no, ¿sabes qué? Eso es una nariguera. Y entonces otro de los arqueólogos que está muy interesado en esos estudios, pues quiere excavar eso. Entonces, pues, a mí lo que me preocupa es de como todos están encontrando cosas que les interesan en todas unas que a lo mejor estaban todas. Eso ya. Entonces estas son las originales. Estos son dos cascabeles diferentes. Entonces la semillita le hacen un orificio y hacen el vertido y pues tienen el cascabelito. Y están bastante padres. Si alguien las quiere conocer, pues pueden ir a Morelia ahí. Les dicen que van del Secadé y de seguro los dejan entrar a ver todas las cosas maravillosas que no están en los museos y que sí están ahí. Esta es la reconstrucción 3D. Y entonces después lo que me pidieron, ok, ya las vemos virtualmente, pero ahí me gustaría agarrarlas. Y entonces se les ocurrió imprimirlas en 3D, como les dicen ellos. Me regañarían, pero nomás está aquí un representante del MADI, que es estudiante, entonces no va a decir nada. Entonces, la construcción aditiva del cascabel que hicieron allá no es de muy buena calidad, pero funcionó. Y estaban muy contentos con eso. Y luego se enteraron que en el Secader hay máquinas para hacer eso y pues ya están muy emocionados de venir a hacer esta reconstrucción. Esto realmente es puro por gusto y porque lo quieren tener en museos para que también es por educación, quieren poder hacer estas reconstrucciones, ponerlas en museos que la gente que vaya las pueda agarrar y ponerse linares, seguro después vender o cosas así, ¿no? Entonces, porque ya ven que siempre en los museos pues, tenemos mucha reproducción de las piezas. Pero lo que más les interesa son los huesos. Porque hay un problema para estudiar huesos a los antropólogos, y es cómo le haces para que el estudiante estudie estos huesos más allá de estar dentro de un laboratorio donde está ese hueso resguardado. Estos huesos están resguardados porque pues, obviamente son patrimonio de nosotros. Entonces ahorita lo que sí está en parte del proyecto que escribimos con MADI, pues era considerar de los huesos de interés que tuvieran indicios de perforaciones y tratamiento. Las perforaciones que hacen después de la muerte son como esta, que parece que pues, le estuvieron dando al hueso cuando lo estaban triturando, y estas de aquí, que son marcas de cuchillo, que parece, bueno, pudiera ser, porque todavía no me dicen si es así o no, que es para descarnar lo que queda dentro de lo que queda del hueso. Entonces, todo esto están trabajados y eso es muy importante para los antropólogos, pero también es muy importante a los alumnos de las nuevas generaciones que aprendan a distinguir qué herramientas se usaron para hacer qué. Y más que nada que ellos sí pueden saber de esos pedacitos si es parte del rostro o parte de una columna. A mí me dicen y yo siempre tengo que tomarle foto y estoy con libros, pero es muy difícil, la verdad.
uno ocupa mucha experiencia para distinguir estos pequeños pedazos, de dónde provienen esos huesos. Entonces, una de las ideas del proyecto que sigue es, a través de los antropólogos del Hospital General y los antropólogos sociales o los antropólogos arqueólogos del INAH, pues mandar a construir aquí estas piezas de huesos que los alumnos puedan tener acceso más libremente en las universidades o se puedan llevar a sus casas a estudiar, donde ellos puedan ver cómo estos huesos tienen ciertas propiedades. Obviamente las propiedades mecánicas pues estamos lejos de poderlas reproducir, pero lo que importa aquí más es la forma y los utensilios, que aprendan a distinguir los utensilios que se usan. Y visualmente, pues lo que se busca también es poder construir para ellos representaciones visuales que les ayuden a, cuando estén en la computadora, a distinguir y encontrar estos rasgos y estos daños de forma práctica. Entonces aquí son 3 formas de presentar la misma información. Un objeto 3D simple, como lo presentamos todos los días en nuestra área. Un objeto con sombreado, donde hay daño por cuchillos o manipulaciones o perforaciones. Y uno de curvatura, que les dice dónde cambia mucho la superficie para ver dónde hubo fracturas o cosas así. Este ha sido el problema más grande que nos hemos enfrentado tal vez cuando trabajamos con ellos, y es el estudio de objetos que ellos tienen toda la vida estudiando de forma real y enseñárselos en forma virtual. El problema a resolver que sigue más grande pues es la áptica, que es cómo le hacemos para que ellos con sus manos puedan no sentir, porque eso está muy lejos todavía, pero por lo menos manipular con el hueso. Una cosa curiosa, y eso yo un estudio que yo hice hace mucho cuando estaba todavía en el doctorado, era que nosotros cuando hacíamos detección de gestos de la mano para controlar computadoras, todos aquellos que usaban mucho la computadora, ya sea que jugábamos videojuegos o programábamos todo el día en ellas, éramos muy rápidos con el teclado y el mouse, y éramos muy lentos haciendo gestos. Pero todas las personas que no usan la computadora más que para cosas pues, de oficina, pero que no es su principal interacción, son más rápidos con los gestos que hacen con sus manos, y son los movimientos más naturales que tienen. Entonces, esta es la complicación que ahorita sigue, cómo hacer sistemas que con las manos ellos puedan manipular los huesos. Y es, bueno, se está trabajando ahorita para tener eso. Ahí también con el doctor Padilla también le queremos robar la idea que tiene el de su guante, pero adaptarlo a que sea para controlar y no para rehabilitar. Porque es el mismo fin, ¿no? Es un sensor más. Bueno, entonces, más o menos, en marzo se empezó este proyecto. En diciembre se concluyó el trabajo de las 8 urnas, se mandaron estos dos publicaciones, una hace la semana pasada nos acaban de decir que ya la aceptaron, la otra siguen los revisores ahí diciendo que la están revisando. Entonces esperemos que con estas, pero lo que sí funcionó de esto es de que al principio el Hospital General de México estaba como un poco pues, preocupado de hacer estos estudios dentro del hospital, porque pues, son urnas y pues, es un lugar para pacientes. Después de que se encontró tanto sobre información ósea y las fracturas y todo eso, la misma gente de imagenología del hospital ofreció los equipos del hospital para hacer todos los estudios clínicos de aquí en adelante, y se harán obviamente durante la noche, cuando no hay tantos pacientes y a las horas donde no haya nada programado. Para los antropólogos pues va a ser muy importante las otras urnas, eso es lo que sigue, estudiar todas las urnas funerarias, porque lo que ellos quieren saber es si existe un patrón de entierro y qué tipo de huesos van a encontrar ahí y qué forma tienen esos huesos y cómo están manipulados y qué tipo de herramientas usaron para manipularlos. Uno de los arqueólogos pues, es especialista en metales, entonces para él lo que le interesa es ver si encontramos más piezas de metal en las urnas. De las áreas de desarrollo, que yo creo que fueron importantes validamos algunas técnicas como la posibilidad de usar microtomografía y la tomografía. Contrastamos la información obtenida de nosotros contra la que ellos tenían registrada en sus documentos de microexcavación, y pues sí no se compara la resolución. Aquí les puedo decir dónde está un hueso, yo también les puedo decir la orientación que tiene el hueso respecto al contexto. Y bueno, se están tratando de identificar con algunos químicos de Morelia los parámetros para tratar de ir buscando si puede ser posible en algún momento tener por construcción aditiva, pero de parámetros reales, ¿no? Que se pueda construir algo que sea muy similar a un hueso. ¿Cuáles retos siguen aquí? Pues hay varios. Por ejemplo, una cosa que les interesa mucho a ellos es que cuando cremas un hueso, dependiendo de la temperatura y el tiempo que lo cremaste, el color del hueso cambia. Pero para ver el color, pues tienen que excavar. Entonces ahorita ellos están muy interesados y yo lo invité a que venga, y espero que en 2 meses vengan los de arqueología a dar una plática de todas las generalidades del INAH de Michoacán. Porque ellos están muy interesados si puede haber métodos químicos
que se puedan introducir en las urnas sin excavarlas para tratar de ver, bueno, indicios de la cremación o de la temperatura de cremación. Todo lo que es métrica, todo lo que es medición en campo, también ellos están muy interesados. A ellos les interesan muchos instrumentos que puedan llevar a la excavación, que les permita tener mayor precisión en cuanto a sus mapas que describen las zonas. A veces es impresionante que lo hacen a mano. O sea, todas cosas que nosotros haríamos o con drones o con cámaras, ellos a mano dibujan todo y tienen muy buena precisión, pero ellos también tienen la inquietud de qué se puede mejorar. Y la otra, que si eso ya está muy fuera de mi área, pues es todo lo de la educación. O sea, ya llegó a un punto todo esto que ahorita lo que les interesa a ellos es intervenir en museos y en escuelas con todos estos objetos para tratar de enseñar los contextos históricos más en la zona de Michoacán, que es donde les pertenece la cultura. Yo ahí sí, pues sí, también les dije que aquí había personas que se dedicaban a eso, porque pues no. En cuanto a educación, bueno, mis alumnos dirían que soy bueno educando, pero hasta ahí, no mucho más. Y bueno, este trabajo, como les digo, ahorita se está esperando otro apoyo del CONACYT. Estamos esperando que se vuelva a abrir una convocatoria de esta zona. Y ahora también el hospital nos ha apoyado y sí le gustó mucho el proyecto. Por ejemplo, algo que yo tengo que dar gracias al hospital es que en una de las publicaciones, todo el costo de la publicación va a salir de la Dirección de Investigación del Hospital General de México. El resto del dinero todo lo ha puesto el INAH. O sea, todos los fondos de esto ha sido externo y todo el dinero que yo he ocupado han venido de cosas que ellos también han facilitado. Bueno, gracias. Por favor. Una pregunta. ¿Cuál es el resumen? ¿Podrías decirnos el resumen de las soluciones originales que hiciste para este análisis? Entonces, ¿qué es lo que es interesante para mí? Yo no entendí el problema de puzzle. ¿Está claro? El problema de puzzle, cuando yo quiero armar, no, se venden puzzle por de figuras cortadas y yo luego puedo armar no sé, un dibujo, etc. Entonces, si ustedes están trabajando para eso yo no entendí. ¿Lo pueden hacer o no? Problema de puzzle. Entonces, reconstrucción de las piezas, buscar cómo se juntan, en lugar de, bueno, encargar a especialistas. Y con eso, mis preguntas técnicas. ¿Cómo yo entiendo para hacer esto? Ustedes tienen que extraer cada pieza del volumen. Eso puede hacer su software. Sí. Extraer y ponerlo sobre un escritorio. Ok. Sí, bueno, porque la filtración está clara. Eso hace cualquier software. Filtración por, no se llama, o superficies equipotenciales o volúmenes equipotenciales. Y se visualiza esta cosa. Por ejemplo, cualquier software de tomografía puede quitar piel, limpiar entonces, poco a poco, quitar, por ejemplo, un tejido óseo, dejar solo dientes. El problema es extraer lo que yo quiero. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque una cosa cuando yo estoy trabajando con visualizador, ¿no? Con la pantalla. Entonces, ¿cómo lo extraen? Con mouse tengo que marcar esta pieza. Entonces, este detalle técnico, ¿usted me entiende? Sí, claro. Sí, ¿Cómo extraer una diente X y no tocar otra? Y luego sistematizarlos, poner sobre un escritorio y luego buscar, resolver el problema de puzzle, buscar cómo se juntan. Bueno, para empezar, sí, las imágenes que les enseñé, digamos, esta de aquí es pura visualización. Esto es lo que hace en el software clínico, es lo mismo que estaba explicando. Yo puedo visualizar y decir esto es la piel, la quito y todo, pero la máquina no sabe qué objeto es qué objeto todavía. Con un algoritmo que nosotros llamamos algoritmos de conectividad y de propiedades texturales, el algoritmo que programamos hace estos de aquí que ve en diferentes colores. Esto ya la computadora sabe que cada uno de esos es una pieza independiente. Yo puedo tomar cualquiera de esas piezas, agarrarla y separarla y estudiarla aparte. ¿Cómo tomarla y agarrarla? Es que estas piezas nosotros las clasificamos con algo que llamamos una etiqueta. Entonces, dependiendo de sus propiedades de textura, intensidad y otras propiedades. Con ojos cerrados, simplemente con una tabla de etiquetas. Sí, sabemos qué pieza es con pieza y la podemos.
Y esa pieza se extrae. Sí. O sea, la máquina ya sabe qué pieza es cuál pieza y uno o lo puede hacer manual. Si uno quiere puede ir con el mouse y usted puede presionar en cualquier pieza que le interese, la presiona y la computadora la selecciona porque ya sabe que es una pieza única. Entonces todo eso sí ya está automatizado. Sobre ponerlas en un escritorio así, virtualmente sí. Realmente ponerlas a un lado es lo que se está buscando con la manufactura aditiva, de tener estas piezas para poder mostrarlas realmente. Lo del puzzle, lo de la reconstrucción, ahorita yo no estoy trabajando en eso. Sí hay un interés de trabajar en eso, pero no en este proyecto. En este proyecto la mayoría de los huesos, ellos mismos dicen que están tan pulverizados que ni siquiera ellos pueden saber, los humanos ni siquiera pueden saber a dónde pertenecerían. Pero sí hay un estudio de huesos un poquito más grandes que están interesados ellos de hacer algoritmos para que la computadora los vaya reconstruyendo. Eso ya se ha hecho. En Egipto hay muchas publicaciones de este tipo de reconstrucciones óseas. Aquí, por ejemplo, alguien que ha trabajado en eso, Fernando Arámbula, también ha trabajado en esto con personas de rehabilitación, cuando las personas sufren fracturas en rodilla. Y uno de los colegas con los que trabajamos, Leo Yoskovic, también está muy interesado en este tipo de reconstrucción de piezas. Hasta ahorita todo lo que se tiene es semiautomático. La computadora ayuda a poner las piezas donde van, pero es el especialista el que al finalmente decide cómo van esas piezas. Y muchos en la área, por lo menos ahorita, creemos que así es como se tiene que quedar. Seguimos trabajando en la automatización, pero esa parte humana de la decisión de dónde van estas pequeñas piezas sigue siendo semiautomática. Sigue siendo, ahí se trabaja más en ayudarles a darles más herramientas para hacerlo más rápido. Sobre infiltración, rápido nomás para terminar la última. Yo tengo un algoritmo que hace infiltración. El contacto con geología son gente con la que yo trabajo, es más bien para que ellos nos digan el tipo de suelos, las propiedades mecánicas del suelo para poder correr el simulador. Bueno, pues primero comentar que yo creo que es un trabajo muy interesante de investigación interdisciplinaria, porque está pues toda la parte de arqueología, pero luego está la parte de cómputo, está la tomografía, luego se puede aplicar la manufactura aditiva, la química, como decías, la cuestión de percolación o de filtración del agua a través de la edafología. Entonces yo creo que ese es el tipo de ciencia que ahora a la que debemos defender, ¿no? Entonces pues ese es un comentario. Y luego la pregunta es, dos preguntas: ¿cómo te contactaron ellos? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo llegaste tú a ellos? ¿Cómo se hizo ahí el contacto? Y la segunda es, ¿en qué proyecto o en qué convocatoria habían sometido su proyecto? Ok. Si quieres, el proyecto fue Ciencia Básica y lamentablemente pasó lo de las cartas estas, ¿no? Según yo sé, el INAH contactó al CONACYT y el CONACYT les dijo. Sí, porque en el caso, te lo preguntaba, porque en el caso de atención a problemas nacionales hubo ese problema muy recurrente y van a abrir una nueva convocatoria. Ah, sí, nosotros estamos... En este mismo año para que sometan, esa fue la negociación que se hizo para que vuelvan a someter, pero en ciencia básica, ¿quién sabe si? No, yo creo que esa, vamos a esperar. Está muy saturada. Sí, realmente fue un problema administrativo. El proyecto, bueno, está terminado. Sí me da pena porque aquí mucha gente aquí participó para escribirlo. Sí hizo mucha gente, pero también hay los sectoriales de la zona que también ellos están esperando, y los mismos del INAH tienen sus convocatorias para sus proyectos de preservación, y también ahí se va a someter. Sí quisiéramos que fuera CONACYT porque, bueno, por las cantidades luego varían un poco. Y también por lo de pasar equipo de INAH al UNAM. No me quedó tan claro qué tan fácil es. En sí, por ejemplo, todas las imágenes que ven aquí, yo les tengo que recordar que todas y cada una de esas pues ya pertenecen a INAH, o sea, yo les di todo. Y hay que tener cuidado en la reproducción de todas estas imágenes porque, bueno, hay cierto. Entonces, patrimonio, ¿no? Sobre... Perdón, ¿Cómo se hizo el contacto? Ah, sí. Realmente el contacto es porque yo trabajo con unas personas de inmunología en el hospital, que es un contacto que la doctora Celia me presentó con ellos. Y yo tengo un proyecto con ellos, y esa doctora, en una reunión les recomendaron que fueran a la UIDT para lo de imagen, porque sabíamos de imagenología, y realmente llegaron a través del hospital, a través de la unidad, a buscarme. Y entonces realmente los que me contactan a mí son los antropólogos del Hospital General de México, la antropóloga Ingris, y ella después ya me presenta con los arqueólogos de Morelia.
Y pues yo he ido ya 6 veces a Morelia a estar trabajando con ellos, porque ya tenemos otros proyectos de esta índole. Y esto era para mí era importante que saliera a través del hospital para que, bueno, también a los antropólogos de hospitales les interesa que el hospital empiece a abrirse a estos estudios. Ellos lo ven más, a ellos les importa más la herencia, ¿no? Problemas clínicos modernos, pero que se deben a la herencia genética que tenemos. O estudios de poblaciones, o sea, no solo espacios grandes, pero a través del tiempo, para ver también cómo estas enfermedades han ido evolucionando. Y ahí es donde los hospitales entran, ¿no? El interés antropológico de los hospitales es por eso. Y después, bueno, ya el contacto, pues, ahí creció. Y entonces ahorita ya, por ejemplo, Miguel Padilla ya también tiene un proyecto con esa área, con ese tipo de doctores sobre dolor y este tipo de cosas. Entonces ya es una de las partes importantes del OIDT, esta área de... Tengo que decir, no sé si oí bien cuando tú obtienes la información de tomógrafos, lo tienes creo que de forma helicoidal, hay un paso entre cada vuelta o una distancia entre cada rebanada y eso permite reconstruir 3D, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que los cascabeles o los aros, los anillos, se pueden aplicar algún modelo geométrico, no sé, un toroide, alguna superficie continua, cerrada para simular, para presentar los cascabeles. Pero la información que presentas de la reconstrucción de fragmentos óseos me parece demasiado fina. O sea, es información inventada, no, es pregunta. O sea, ¿cómo suples esos segmentos superficiales que no se te dieron? O sea, si el tomógrafo no los ve, no los reconstruimos. Pero entonces, ¿cómo continuas? ¿Cómo propagas esa superficie? ¿Cómo No, las superficies que tenemos todas están por arriba del doble de resolución del CT. Entonces el CT tiene una resolución, el CT clínico que usamos tiene una resolución de 0.6 de milímetros. Entonces, ese cuando dices, comparas con el de aquí pues está hablando de 80 micrómetros, 60 micrómetros. Pero no son tan malos, o sea, los CTs clínicos también los modernos, ya hay unos que están hablando de 0.2 o 0.1, o sea, ya... Una de las cosas buenas de los CTs clínicos, yo creo que uno de los aprendizajes muy buenos de utilizar estos equipos es que están muy bien calibrados. O sea, en un buen hospital, porque como van a atender humanos y seres humanos, y se ha ido aumentando mucho la resolución de los CTs clínicos porque uno de los intereses que hay, por ejemplo, en cáncer, es la detección temprana. Entonces, la imagenología de detección temprana nos requiere cada día más tener más resolución, más precisión en la reconstrucción. Pero sí, no, lo que dices totalmente de acuerdo, cualquier fragmento de la superficie ósea que esté por debajo de la resolución, el mismo algoritmo decide cuándo estaríamos reconstruyendo algo que es ruido, ¿no? Y lo eliminamos. Y entonces sí perdemos, otro de los problemas de esa técnica es que sí pierdes todos los objetos que están por debajo de esta resolución. Y en sí en el reporte que les entrego ya a los de INAH, pues queda muy claro, ¿no? Cualquier objeto menor a esto, esta cosa no los midió, aunque se puede ver voxel parcial, se pueden ver algunos indicios de que está ahí. Y hay gente como el doctor Mark que está trabajando en superresolución y todo eso, pero siguen siendo técnicas muy alejadas para aplicarlas a la métrica ahorita, ¿no? Y estar seguros de que estamos midiendo bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fernando. Sí, que sería muy importante el estudio de más sensibilidad, sobre todo sobre la parte de herramientas con las que uno trabaja, lo que comentabas de pelado de huesos y todo, porque me imagino que todas las señas de daño o fracturas o cosas pues tienen que ver con ese tipo de herramientas, ¿no? Cuchillos, etcétera, no sé, obsidianas o lo que usaban en la época. Sí, una de las cosas buenas de trabajar con ellos es que ellos tienen muchas de esas herramientas ahí que han encontrado. Y entonces uno puede ver las herramientas de importancia que hay en cómo las construyeron, pero también uno puede ver, ellos te lo explican, ¿no? Dicen, no, mira, esta flecha era ceremonial. O sea, la hicieron y todo, pero nunca la usaron. O sea, está hecha de tal forma y no tiene marcas de uso. Y en cambio te enseñan las hachas o las flechas que usaron y ves cómo son de piedra, tienen marcas de uso. Y eso sí es un estudio muy importante para ellos. Es algo de los que ellos quisieran, que yo espero que en 2 meses vengan. El estudio químico, métrico y de forma de estas piezas y del uso de estas piezas, para ellos es muy importante porque habla de la cotidianidad, de cómo estas herramientas sean utilizadas. Y eso es lo que responde a mucho de cómo las prácticas de esta gente o cómo vivían estas personas. Y eso es algo importante de tener contacto con ellos, que tal vez a diferencia de otras oportunidades que yo he tenido de trabajar en ese tipo de problemas, estar con las personas
tienen acceso a estos acervos, me ha abierto la puerta a ver cosas que pues, uno no pensaba que teníamos tanto registro de tantas cosas. Pero espero que en poco tiempo él venga a hablarles de todo. Miguel. Ahorita que le hice una pregunta, de eso me acordé que por ahí se mencionó de hacer un simulador a partir de los casos que puede ser la R14, 14. Pues sí, pues hacer una frecuencia, meterlas acá, aumentar todo, machacar todo, meter así material, etcétera, y volver a meter el CT y validar más sobre eso. ¿En qué te quedó? Eso se quedó en el dinero. O sea, ya se consiguieron a los alfareros de la zona que pueden hacer las urnas con técnicas, que ellos investigan. También se han encontrado los huesos, también se decidió qué huesos usarían para triturar, o de dónde se podrían obtener herramientas para triturar, y la pira, cómo se podría construir. Todo eso son ideas, pero obviamente para hacer todo eso, pues es donde ya se quedó. Pero sí hay mucho interés en ellos de tratar de reproducir estas herramientas, practicando con versiones hechas hoy en día que traten de representar lo que eran las DSR. Pero ahí estamos esperando a ver qué pasa. ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias por su atención.